vientre y del estómago. Es tanta mi clientela que tengo que hacer el masaje por riguroso orden alfabético. A mí me curó en 9 meses. A ella la curó en 9 meses y a mí también. Es la gran ciencia. No es ciencia, es experiencia. La droga, señores, ya no existe. La droga, para mí, no tiene sentido. Pudiendo curar directamente donde radica el mal, ¿para qué el uso de la droga? ¿Cuánta salud le deberán las señoras de Barcelona? ¡Ay, sí! Barcelona se nutre muy mal. Barcelona sin subsuelo no tiene estómago colectivo. La señora aquí lo digiere y yo me dije, hacerla digerir. La mujer es lo mismo que un violín, una viola, un arpa, un violonchelo, un contrabajo. Todas las sensibilidades, señoras y señoritas, de neurastenia en el estómago. Lo haciendo a digerir con un masaje tococientífico en los músculos estomacales. Se le devuelve la dulzura, el amor y su suavidad. Usted, doctor, hasta en el estómago encuentra poesía. ¡Ay, sí, señora! Oiga, y para hacernos un masaje, pago, no señora. Es natural. Es natural. Y para hacernos un masaje, pago, no señora. Sí, señora, es natural. Créeme, Lisa. Ay, mamita política, por Dios. Ay, la tiene usted bien organizada, ¿eh? Con eso de los masajamientos, qué tinglado. A ver si me cura usted a mí. En la señora de cierta edad la cosa es mucho más difícil. La piel es mucho más dura. ¡Es verdad! ¡Ay, trapacero! Déjela usted, doctor, y vámonos a tomar el té. Mi mamá está montada a la antigua, no cree más que en remedios por fuera, hierba, árnica. Y tintura de un loro. Oscurantismo. Y nieblas. El brazo, señora. Está usted delicioso. Y de diablo, una diosa razón, todo isca. Está usted hecho un planeta. Pobre señor, ya le convenía. Era el beato Dios de los pobres, señorita. Ya que sabe usted remar, embárquese conmigo. Con mucho gusto. Y la llevaré a puerto, señora. Usted, la noble fragata de este palacio colosal. Es usted colosal, superhembra. La música. Ahora sí. Ahora sí. Música. Música. No, tercero. Es la tercera. Es la tercera. Sí, yo creo que Es la tercera. La tercera pista. Por Fuchella. ¿Qué pasa, Enrique? Aquí passa algo. No parlem castellà, que porto pressa. Què vol dir que el meu marit em faci ullet aquí davant de tothom? Deixa-ho córrer, que ja ho he arranjat tot. Ens podem abraçar immunament. Oh, i si ell ens sorprèn? El tenim nostre, el tinc convençut. Convençut de què? De tot el que es presenti. Vaja, no t'entenc. No res, no hi fa res que no m'entenguis com d'ells m'abracis i més ens vegis. Ens vegis. Més distingit es pensarà essa. Ah, ara entenc tot allò que m'ha dit. Com vulguis, però fes-ho. Oh, però, cortete, que no sia de pel·lícula. Total, 10 o 12 metres de cim. Prou, prou. I ara? Ja hi som. El què? Que ya es son, que vaya, vaya, que ya esto es jauja. Què dice, mamita? Que vaya, vaya, que ya hay que tomar el té, que se enfría. Que a ver si nos espabilamos. Si me habla usted en solfa, yo no lo entiendo. Bueno, yo ya me entiendo. Que hay quien va y quien no va. ¿Qué dice usted? Mire, don Enrique, son pláticas de familia. Apa, a tomar el té, que tenemos
Atanasio, que te la fregeixen, que no ho entens així, que t'he de parlar amb Marrueco, que des de que som condes no som cristians, que te la fríe, Pero ¿y quién me la que te la fríe? sobrefríe. ¿Pero quién me la sobrefríe? La teva condessa, ¿Qué ha visto algo? molt més del que tu et convindria. Anem aristocratitzant i traient la cursileria. Però tu ets loco, boig, o què? Què fas? Mamà, que ja remieja. Els costums han canviat molt més des dels seus temps. Avui en dia som molt més de la broma. Els homes de bona societat no s'enfonsen amb nyinyeries d'aquestes. Oi que està usted mala, senadora? Vaya, ya tenemos otra. Deje el brazo, señores, pase por aquí. Aquí hay muchas sillas, siéntese aquí. A mí el té me marea enseguida. A mí el vino, vea. Es un ligero mareo. A mí el té me marea enseguida. A mí el vino, vea. Ay, es usted otro ángel. Hay unos señores que me han dicho el nombre, pero no me recuerdo. Tres reposteros de salón. Reporteros. Reporteros. ¿Y van bien vestidos? Señor conde. Hazlos pasar, o sea, estaré encantada. Y estoy con usted, senadora, y tantos estoy con usted. Acompáñalos, mamá, que vayan a tomar té y tomen lo que quieran, que hay para todos. Acompáñalos al teanero, al salón verde. Y ahora entro yo en campaña. Y allá va que truena, bonito. Rafaelita, si la he depositado en esta apartada orilla es por una revelación. ¿Cómo, conde? Nada de conde, de hombre a mujer, de amigo a amiga. ¿Usted dirá? Pues sí, yo diré. Y digo, sin necesidad de ofenderla, porque yo soy muy inofensivo, que es usted la mujer más sabrosa y más deleitosa que ha pisado los umbrales de esta mansión desde que vivo en ella. Es usted mi amante. Estoy exaltado. Bueno, lo hemos hecho. Estoy fuera de mí y tengo atrevimiento de decirle que yo quisiera quererla, es decir, quisiera que ella la quiero y que vaya que estoy decidido. ¡Qué descaro! Señora, no es descaro, es premeditación. ¡Qué descaro y qué premeditación! No, señora, me da la frase, pero me da lo mismo. A eso no es mentira, a eso no es mentira. ¡Qué descaro! ¡Qué locura! ¡Usted está loco! No, señora, no es locura, es más bien premeditación. ¡Qué escándalo! ¿Qué escándalo y qué premeditación? Pero ¿cómo le ha dado así tan de repente? Por impulso de mi natural, yo he dicho, has de quererla y ella va, salga lo que salga. Estoy dispuesto a todo, a todo. A eso, y tiene por donde ¡Qué escándalo! ¡Qué Señora, en escándalo! Chile seamos de modo. Pero, Manuel, Manuel, ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué? I ara, la meva dona, Juegos de salón. ja li donaré jo salón. Insolent, bandido, malvado, Nada más que su vaya a fitrejar con su abuela. Senador, Insolent, esto no es correcto ni esto es castellano. i tradueix quan està exaltat. Parla romanços amb el castellano. Quan parla, puny, calla la boca. Pero me lo guardo. Sé con usted que esto es romper la Lo que relación. le romperé yo es la clavícula. Padrinos, vengan padrinos. Usted Jorge, que es ágil, y usted Enrique, serán mis padrinos. No me falla. Muy bien, Todas has... las todas. Pero una cosa. Que lo manda, escapa allá. Pero hablas de todas las cosas. Sí. ¿Qué hora estás tú? A 15. ¿Qué hora me fas? I aquest racó... Sí. Adéu, conde! Adéu, conde! Jesús, Dios mío, venga. Jefe Boz, pero no lo guardo. Sepa usted que me deberá una disculpa. Esto es romper la Le relación. voy a romper la clavícula. Padrinos, venga, padrino. Usted Jorge, que es ágil, y usted Enrique, ya para allá. Capellán, no deseo pasar. Serán mis padrinos. Muy bien, así se portan los caballeros. A sus órdenes. Ay, dame un poco más de té. No, ja en tinc prou de té. Ai, bastante. Nos veremos pronto. Nos veremos en el campo del honor.
en el campo y en el solar y donde usted quiera. Usted, doctor, y usted, varoncito, entiéndanse con estos señores. Son ells dos. I allò de dir